La Biblia no es un libro común. Sus palabras son como medicina para tu alma. Tiene el poder de cambiar tu vida, porque hay vida en la palabra. Estudiemos juntos, versículo a versículo, la palabra. En ella encontrarás la mente y la voluntad de Dios para tu vida. Interpretar la Biblia es vital, pues nos permite encontrar el sentido con el cual 40 hombres escribieron y fueron guiados e inspirados por su autor innegable, el Espíritu Santo. Todas las personas que se encuentran conectadas, que el Señor les bendiga enormemente. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes y poder compartir como siempre la palabra de Dios. Es un privilegio enorme que el Señor me da y quiero de verdad aprovecharlo y poder exponer las escrituras en estos 23 versículos que nosotros estaremos leyendo. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el contexto del cual venimos. En el capítulo 37 de Génesis comienza la historia de José y vimos el retrato de Jesús en medio de todas las cosas que el Señor nos estaba enseñando en ese capítulo. Pero también pasamos a un capítulo 38 que pareciera ser una interrupción abrupta acerca de la historia de Judá, acerca de lo que pasó con este hombre. Y pudimos nosotros descubrir a través de esa historia un misterio que ustedes podrán conocer si van a ese video. Pero hoy vamos a volver a la historia de José. Y recordemos que habíamos nosotros quedado en un panorama en el cual la palabra de Dios siempre decía: y Jehová estaba con él. Jehová estaba con José cuando José fue vendido. Jehová estaba con José cuando José fue echado en la cisterna. Jehová estaba con José cuando José fue vendido también a Egipto. El Señor estaba con José y nunca lo dejó desamparado. Y nosotros podemos decir hasta este punto: el Señor le permitió a José vivir determinadas pruebas. Fue el Señor quien lo puso en ese lugar. Por eso Él por allá en Génesis capítulo 42 va a decir: ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo ha vuelto para bien. Y también dice la palabra de Dios: porque Jehová tu Dios te amó tanto que te convirtió la maldición en bendición. Y yo creo en esa palabra que viene de parte del Señor y creemos que Él está con nosotros en medio de nuestra vida. Miramos nosotros en Génesis capítulo 37 dos sueños que José tuvo, pero también nosotros tenemos que preguntarnos en medio de todo esto: ¿y cuál es mi propio plan? Porque el plan de Dios para todos nosotros no es que nosotros seamos gobernadores de Egipto o que tengamos una posición alta en medio del gobierno. Pero entonces la pregunta sería: ¿cuál es mi plan de manera específica? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? ¿Cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta? Y ahí tendríamos que preguntarnos nosotros: ¿y cómo puedo yo descubrirla? Y la palabra de Dios nos lo dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que nos enseñan las Escrituras hasta este panorama que nosotros tenemos. Pero también hemos comenzado a ver las pruebas de José. Hemos comenzado a ver las tormentas que el Señor le permite vivir a José. Y vemos que a través de todo eso la mano de Dios está extendida, porque dice la palabra de Dios: pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y este capítulo que nosotros vamos a estudiar tiene muchas cosas que de verdad de pronto nosotros no hubiésemos podido soportar, pero que hubo un José que lo soportó, un José imagen de Jesucristo, un José tipo de Cristo, que iba a mostrar entonces el evangelio a través de su propia vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en este tiempo, y vamos a comenzar orando para que el Señor sea mostrándonos cuál es la verdad que se encuentra en medio de las Escrituras. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estoy delante de ti, Señor, y presento mi vida. Presento, Espíritu Santo de Dios, todo lo que yo soy
a fin de poder ser usada, Señor, para predicar tu palabra, a fin de poder ser usada, Señor, para exponer las Escrituras, para escudriñar las Escrituras como tú mismo dices, a través de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos verdaderamente afilar la espada, Señor, y que esa espada discierna sobre nuestros corazones, que esa espada discierna sobre las intenciones de nuestro corazón, y que nosotros podamos verdaderamente conocer qué es lo que hay en medio de nosotros. Examíname, Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, decía el salmista. Y nosotros tenemos que tener claridad acerca de esto, Señor. Hoy queremos aproximarnos a la verdad, Señor, porque cuando nos hemos visto en situaciones problemáticas, cuando nos hemos visto en medio de pruebas, Señor, solemos desmayar. Constantemente desmayamos, pero queremos cambiar eso. Queremos ser una nueva figura de lo que tú nos estás mostrando. Queremos ser diferentes. Queremos verte a ti cara a cara, Espíritu Santo de Dios. Y para eso queremos comprender qué es el Evangelio, qué es negarse a sí mismo, qué es tomar la cruz y seguirte. Queremos, Espíritu Santo de Dios, que es tener una gran bonanza después de la tormenta. Queremos, Padre Santo, que tú traigas esa tranquilidad. Y si algunos de nosotros nos encontramos en este día en pruebas, Espíritu Santo de Dios, sé tú ayudándonos a tener fe, ayudándonos a sostenernos, Padre Santo, como viendo al invisible, como muchos hombres lo hicieron a través de la Biblia. Y de esa misma manera, Señor, nosotros también lo queremos hacer. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad, Señor, y te pido que nos ayudes a comprender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar entonces a leer, y vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, y es que Potifar significa dedicado al sol. De alguna manera el nombre de este hombre estaba queriéndolo relacionar con el sistema religioso egipcio. Desde ya la palabra de Dios nos está anticipando cuál es el lugar en medio del cual se desenvolverá José. En un lugar lleno de idolatría, en el cual el sistema religioso es totalmente contrario a lo que establece la palabra de Dios. Algo similar a lo que va a tener que vivir Daniel en Babilonia. Algo muy similar. Y desde ya entonces la palabra de Dios nos está anticipando que ellos servían a otros dioses. Pero vamos a ver cómo José va a impactar el sistema religioso egipcio a través de su manera de vivir. Ahora dice la palabra de Dios que él era el capitán de la guardia, y es que era un funcionario de alta confianza que de alguna manera se hacía cargo de la seguridad personal del faraón de Egipto. ¿Qué más podemos nosotros ver a través de este versículo? Y es que José había sido comprado por los ismaelitas, pero los ismaelitas lo habían vendido a él nuevamente y lo habían entregado en manos de Potifar, oficial del faraón. Y es que él era como un esclavo para el mundo, pero él estaba libre en Cristo Jesús. Él era un prisionero para las personas, o al menos a él lo veían así. Pero él estaba libre para el Señor. Él estaba siendo preparado para ser el instrumento de Dios en ese lugar, y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en medio del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Versículos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Miremos, la palabra de Dios nos estaba anticipando el sistema religioso, pero acá vamos a ver el impacto de un hombre como José en el sistema religioso de Egipto. Y comienza diciendo la palabra de Dios: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Podemos ver que Dios nunca abandonó a José.
Ni siquiera un poco, ni siquiera en el momento más difícil de su vida. Dios nunca abandonó a José, y si nosotros examinamos esto externamente, no parecía que Dios estaba con José. Póngase en esa situación, póngase en la situación de José. Usted pensaría externamente, naturalmente, que Dios está con usted en medio de esas situaciones. Lo más probable es que nosotros hubiéramos dicho, no, el Señor no está conmigo. Pero en medio de todo eso, Dios hacía próspero a José. Y es ahí cuando nosotros podemos ver la bendición de Dios en medio incluso de la prueba. Y eso es lo que nos permite a nosotros conocer que Dios siempre estará con nosotros, y que aún en medio de la prueba, si nosotros permanecemos firmes, Él nos hará prosperar. Pero hubo algo maravilloso que marcó también la historia, y es que vio su amo que Jehová estaba con él. No solamente José identificó que el Señor estaba con él a pesar de lo que le estaba pasando, sino que también vio a su amo que el Señor estaba con él, y eso fue lo que impactó. Eso fue lo que testificó y cambió algo en medio de ese sistema que se estaba presentando hasta ese momento. Y dice la palabra de Dios, y Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y nosotros podemos ver que Él mostraba verdaderamente al Dios vivo que tenía. Y nosotros tenemos que transformar el entorno a través del cual nosotros nos encontramos, porque si no, las personas no van a querer conocer a Jesucristo. Si nosotros siempre andamos en derrota, siempre andamos en fracaso, ¿quién va a querer conocer de ese Dios? Pero nosotros vemos un Dios que da prosperidad aún en medio de la prueba, un Dios que hace ver a las personas que Él está con nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Eso es lo que las personas tienen que ver acerca de nosotros, que en medio de todas las cosas que pueden estar pasando, Dios está con nosotros y que somos victoriosos en Cristo Jesús. Esa es la imagen del Señor que nosotros debemos mostrarle a todas las personas. Y miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios a causa de esto, y es que Dios va a bendecir a Potifar a causa de José. No solamente Dios bendice a José, no solamente Dios estaba con José, sino que Él va a bendecir a los que están alrededor de Él a causa de José. Versículos del 4 al 6. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y Él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Maravilloso. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y lo primero que nosotros podemos ver a través de esto es que Dios va a elevar a José y le va a dar una posición más alta. Y a causa de esa gracia que había hallado delante de su amo, Potifar va a terminar entonces entregándole a él un cargo, y es que ahora va a ser mayordomo de su casa. Lo eleva a una posición más alta. ¿Cómo nosotros no podemos ver la bendición en medio de esas cosas que a nosotros nos suceden? Independientemente de lo que está pasando, nosotros verdaderamente no percibimos porque estamos ciegos espiritualmente. Pero José pudo discernir todas estas cosas. Fue un hombre sabio, entendió los designios de Dios y pudo comprender que el Señor seguía de su lado, porque lo ascendía en todos los lugares a los cuales iba. Y si nosotros comenzamos un cristianismo, nosotros tenemos que ascender y no retroceder. De lo contrario, estamos blasfemando de la palabra de Dios y del camino que el Señor nos ha enseñado. Pero también podemos ver que Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José. Y esto es maravilloso, porque nosotros no solamente somos transformados, sino que todo lo que está a nuestro alrededor también es transformado. Y las personas que se encuentran conectadas a esta hora, que nosotros podamos hacer los lugares en los cuales nosotros nos encontramos más prósperos, allá donde usted trabaja, que bendiga a su jefe, que bendiga a su empresa, y que verdaderamente ese lugar cada vez se haga más próspero, porque usted se está viendo beneficiado de eso.
José se estaba viendo beneficiado de la prosperidad de Potifar. El Señor estaba proveyendo a José a través de esas bendiciones que le estaba dando también a Potifar. Y nosotros tenemos que mostrar verdaderamente que todo lo que está a nuestro alrededor cambia a causa de haber conocido a Jesucristo. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que para que el Señor ascendiera a José pasaron muchas cosas. Y es que José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Pero también la palabra de Dios nos muestra que José tenía 30 años cuando el faraón lo promovió, el faraón. Estoy adelantándome un poco en la historia. Y nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que José pasó 2 años en prisión antes de que eso sucediera, antes de que él fuera promovido delante del faraón. Lo que quiere decir que José estuvo aproximadamente durante 11 años en la casa de Potifar. Durante 11 años. Y en todo ese tiempo el Señor lo estuvo bendiciendo. En todo ese tiempo el Señor lo estuvo promoviendo. Pero nosotros también podemos ver que 11 años son muy largos para que José no viera verdaderamente el sueño que él había tenido. Porque si bien él había soñado que se inclinaban delante de él, ese sueño todavía no se había realizado de manera completa. Si bien él estaba siendo promovido, él todavía no había alcanzado a ver ese sueño plenamente. Y eso lo que nos permite conocer a nosotros es que en medio de todo eso, José prosperó en medio de su fe y pudo continuar a pesar de lo que estaba sucediendo en todo ese tiempo. Y la palabra de Dios nos muestra a nosotros que este hombre dejó todo en manos de José y que él era un hombre que había tenido que trabajar duro para poder alcanzar lo que había él visto hasta ese momento, porque José llega a un sistema egipcio que él no conoce las costumbres, él no conoce el lenguaje, él no conoce muchas cosas, pero él comienza a familiarizarse con todo el sistema egipcio sin cometer pecado para poder entonces ser ascendido delante de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a leer los versículos del 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Recuerde que el versículo anterior decía: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, hablando ella a José cada día y no escuchándolo él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella? Y lo primero que nosotros podemos ver es un José fiel. Porque cuando nosotros meditamos en las razones que José le da a la mujer de Potifar, nos damos cuenta que José era fiel, no solamente con su amo, no solamente con él mismo, porque eso le podía causar la muerte, sino también y sobre todo con Dios. Porque nosotros muchas veces nos preocupamos por lo que las personas pueden ver acerca de nosotros, porque las personas tengan una buena imagen acerca de nosotros. Pero lo que realmente nosotros no sabemos, de las cosas que nosotros realmente no nos damos cuenta, es que los ojos que nosotros tenemos que agradar mayormente están en todos los lugares en los cuales nosotros nos encontramos. A nosotros tal vez nos pueden exaltar por lo que nosotros aparentemente somos, pero realmente el único que conoce todas las cosas que nosotros hacemos es el Señor. Y José puso su mirada en él para agradarlo a él, para no pecar contra Dios, para no pecar contra el Señor. Y nosotros podemos ver que José recordó sus responsabilidades y dijo: el Señor, mi Señor, no refiriéndose a Dios, sino a su amo, no se preocupa de nada conmigo y me ha dado todo a mi cargo.
Me ha dicho que puedo tocar todo lo que hay en este lugar a excepción de ti. José recordó sus responsabilidades, pero también recordó quién era ella y le dijo, tú eres su mujer. Y por eso él se reservó de realizar cualquier cosa que pudiera meterlo en una acción pecaminosa. Y este José era muy consciente de todas las cosas que estaba haciendo. Y José también llamó lo que estaba haciendo por su nombre, como pecado. Y es que nosotros en muchas ocasiones llamamos las cosas que son pecado como si no lo fueran. A veces somos orgullosos y decimos que es otra cosa. A veces somos vanidosos y decimos que es otra cosa. A veces somos codiciosos y decimos que son otro tipo de cosas. Pero realmente las cosas hay que llamarlas por su nombre para poder huir ante la tentación. Yo he escuchado a muchas personas decir, es que Dios me puso tal persona para que yo viviera un momento en medio de ese mal matrimonio. Imagínese usted lo que terminamos diciendo nosotros, cuántas barrabasadas terminamos diciendo nosotros, blasfemando en contra del Señor. Yo he escuchado personas decir, es que el Señor me puso esa persona para que yo estuviera con ella por ese mal matrimonio que yo he tenido. Blasfemia. Nosotros tenemos que llamar las cosas como son. Nosotros no podemos decir que el orgullo es una muy buena autoestima, o no podemos decir que la codicia es simplemente tratar de salir adelante, porque hay líneas muy delgadas entre eso y nosotros tenemos que saber identificarlo. Y José llamó lo que le estaba sucediendo como era, como un pecado. Y él entonces tenía bastante claro que iba a pecar en contra de Dios, y a causa de eso se negó a eso que estaba sucediendo o que podía suceder. Y aquí nosotros podemos ver un paralelo, y es que vamos a ver a un José sorteando las tentaciones como Jesús las sorteó. Nosotros recordamos cuando Satanás vino y tentó a Jesús. Y lo tentó a través de tres cosas, pero también podemos ver un Jesús que siempre respondía, escrito está, escrito está. Y podemos ver a un José que respondió negativamente a la tentación a causa de lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. Y José fue consciente de lo que Dios había hecho por él hasta ese momento, y por eso no cayó en pecado. Y Satanás entonces fue vencido por Jesús de la manera en la que José logró vencer la tentación frente a la mujer de Potifar. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. José es un hombre de Dios que termina resistiendo la tentación, porque nosotros podemos ver muchos hombres en la Biblia que sí son hijos de Dios, pero que no pudieron resistir la tentación, y que eso fue por un factor que en un momento estaremos leyendo. Pero podemos ver a hombres caer como David, como Salomón, como Abraham. Nosotros podemos ver todas esas cosas, podemos ver a Adán y Eva caer, pero también podemos ver a hombres como José y como Daniel permanecer intachables a causa de Cristo, permanecer verdaderamente delante de su presencia y hacer las cosas conforme a su voluntad. Y aquí también podemos ver el retrato de Jesús. Y es que José va a reflejar la perfección de Jesús. Hay otros que fueron muy buenos resistiendo la tentación, como los dos casos que yo les propongo, pero nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que Jesús fue probado en todo, que Jesús fue tentado en todo, y que aún así Él resistió la tentación. Y nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que José, a pesar de que fue tentado, él decidió permanecer en el Señor, y a causa de eso tuvo la fuerza para resistir la tentación. Y de alguna manera podemos decir que permanecieron sin pecado, que fueron uno el reflejo del otro. Pero vamos a seguir leyendo versículos del 11 al 12. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella
y huyó y salió. Y acá es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la esposa de Potifar propició el momento para que José pudiese caer, de la manera en la que Satanás prepara para nosotros un día malo, un día en el cual nosotros tal vez seamos desestabilizados, un día malo en el cual nosotros perdamos el rumbo de las cosas que nosotros hemos hecho hasta este momento en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que permanecer en Él y ser sabios a la hora de resistir la tentación. Nosotros sabemos que podemos ser tentados, ya sea por la carne, por el mundo o por Satanás, pero las tentaciones se resisten de manera diferente en cualquiera de estos casos. Y la respuesta para huir de la carne, para resistir la tentación de la carne, es esto lo que hizo él: dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Huyó, como lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, cuando nos dice la palabra de Dios huir de las pasiones juveniles y más bien practicar el amor, la fe, la mansedumbre. La palabra de Dios nos está diciendo: si quieres vencer la carne, tienes que huir. Y no es que ella se quedara en sus manos con la ropa de José porque lo había despojado de todas ellas, sino que ella toma la ropa exterior de José y él sale huyendo. Él sale e impide que verdaderamente se presente un pecado a través del cual él va a desagradar a Dios. Pero vemos aquí claramente cómo el Señor nos va a decir: huye de las pasiones juveniles, huye. Cuando venga una tentación de la carne, huye, para que entonces nosotros podamos salir victoriosos de eso y que verdaderamente nosotros podamos mostrar al Señor a través de todas las cosas que nosotros hacemos. Vamos a leer los versículos del 13 al 18 y luego vamos a profundizar en ello. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo, téngalo muy en cuenta, para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y acá podemos ver nosotros cómo esta mujer se refiere a José. Dice el siervo hebreo, como si ella nunca se hubiese relacionado con él de ninguna manera. Lo trata como una persona de la cual tiene indiferencia, de la cual no tiene ningún trato. Y esto lo hace para poder engañar a Potifar. Y en esta época el castigo que José pudo haber recibido podía ser brutal. José podía morir a causa de esta acusación que esta mujer le estaba haciendo, especialmente porque él era un esclavo. A pesar de que el Señor lo había ascendido, José continuaba siendo un esclavo en las manos de Potifar. Y aún con todo esto, José halla gracia también delante de Potifar al haberle hecho tanto bien a esa familia, y él termina sencillamente enviándolo a prisión. ¿Es injusto? Sí. Pero en medio de todo esto nosotros podemos ver la gracia de Dios, porque él podía morir a causa de esta acusación que le estaban realizando. Pero también vamos a ver algo muy importante, y es que la palabra de Dios no registra una respuesta de parte de José. Nosotros no vemos un José diciéndole a Potifar: Potifar, pero yo no hice nada. Ella me provocaba, ella me buscaba y yo solamente salí huyendo. Nosotros no vemos a un José que verdaderamente quiso defenderse de lo que estaba haciendo, a pesar de que esa acusación era escandalosa e indignante. Lo estaba tachando de abusador. ¿Cómo vemos nosotros que las personas perciben hoy a aquellos hombres que abusan
de las mujeres o que abusan de los niños, e incluso mujeres también abusan. Pero ¿cómo vemos nosotros que la sociedad los ve? Con total repudio. Y esa acusación era indignante y era escandalosa. Pero nosotros vemos a un José que cayó siendo retrato de Jesús. Porque también vemos a través de la palabra de Dios que en Isaías se va a describir al siervo sufriente, y la palabra de Dios va a decir: angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Era injusto eso que se estaba realizando sobre ellos? Sí, pero aún así, con todo eso, ellos callaron. Ellos callaron y muchos se sorprendieron por su silencio. Poncio Pilato decía: pero ¿por qué él no me dice nada si yo tengo su vida en mis manos? Pero el Señor le aclara: no tienes mi vida en tus manos, yo la entrego. Pero nosotros podemos ver que él no se defiende, porque él sabe que está llevando a cabo el propósito del Padre. Y también vemos a un José que recibe la voluntad de Dios en medio de todo lo que eso pueda significar para él. Ir a la cárcel es algo demandante, pero aún en medio de todo eso, él recibe lo que está sucediendo y no expresa la palabra de Dios, que él se defienda de dicha acusación. Versículos 19 al 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado su siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. En medio de todo eso, recordemos, Potifar de alguna manera fue misericordioso con José, pero no porque eso estuviera en su corazón, sino porque Dios lo había puesto en el corazón de Potifar, para que él pudiera ir a ese lugar. Ese lugar iba a ser clave, la cárcel iba a ser clave para el cumplimiento del propósito de Dios sobre la vida de José. Y al final nosotros podemos ver a un Potifar que se debió haber arrepentido por eso que realizó. Cuando vio a José ser proclamado como el segundo en Egipto, debió arrepentirse, porque él se quedó con su esposa, con una esposa que no lo honraba, que no le hacía verdaderamente sentir que era la persona que estaba por encima. Pero nosotros también podemos ver a través de la palabra de Dios que a pesar de que él se queda con su esposa, pierde todavía más al desechar a José por una acusación que era falsa. Yo no me imagino la cara de este hombre cuando vio a José ser exaltado en toda la nación de Egipto. No me imagino la cara de este hombre diciendo: de lo que yo me perdí, de lo que yo me perdí. Pero también podemos ver a través de la palabra de Dios que Dios todo lo hizo por José, todo lo hizo por él. Nosotros podemos ver que José pasó de tener privilegios en la casa de su padre a una cisterna, y que posteriormente sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Podemos ver también que él pasó de tener el privilegio de ser el mayordomo de la casa de Potifar a una posición en la cual fue tentado, resistió, y la paga de resistir la tentación fue ir a la cárcel. Eso puede pensar uno bajo los ojos humanos, pero también podemos ver que él fue tomado del perjurio de una falsa acusación y fue llevado entonces a prisión, pero que esa prisión lo iba a llevar directamente a encontrarse con dos hombres que conoceremos en el capítulo posterior, y que nosotros sabremos que esa será la puerta para que José pueda entrar delante del faraón. Y por último vamos a leer los versículos del 21 al 23. Y dice la palabra de Dios nuevamente: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José,
porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y vamos a ver un recuento a través de esto, y es que José tuvo éxito por una sencilla razón, porque siempre vio la bendición de Dios. Porque nosotros podemos ver en este capítulo numerosas veces en las cuales la palabra de Dios dice, pero Jehová estaba con José. Miremos el versículo 2 y vamos a hacer un recuento rápido. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero. En el versículo 3 nuevamente, vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar. En el versículo 5, desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Y vemos en el versículo 21, pero Jehová estaba con José. Y en el 23, pero Jehová estaba con José. Todo este capítulo va a proclamar, pero Jehová estaba con José. Porque nosotros no podemos perder de vista eso. Y hoy yo tengo que decírtelo claramente, pero el Señor está contigo. Y tienes que ver la bendición de Dios en medio de todas las cosas. Tienes que apropiarte de la vida exitosa que el Señor te quiere dar, de la prosperidad que el Señor nos quiere dar. Todo esto depende de la identidad que nosotros tengamos como hijos de Dios. Hay muchos que piensan que Dios no nos puede prosperar, pero es porque creemos que somos hijos de nuestros padres terrenales, pero no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y eso nos permite a nosotros tener verdaderas cosas que nosotros no contemplábamos sobre nuestras vidas antes de conocerlo a Él. Tal vez antes de conocerlo nosotros pensamos que nuestra vida iba a ser un fracaso. Tal vez nuestros padres no podían darnos los recursos que Dios hoy nos puede dar, pero Dios nos lleva a nosotros al éxito. Dios nos lleva a nosotros a ser prosperados. Dios nos bendice, la bendición de Dios está con nosotros. Nosotros vemos la diferencia entre una persona bendita de parte de Dios, pero también vemos la diferencia cuando una persona es maldita por causa de no cumplir los mandamientos. Nosotros podemos ver a Dios en todo, en todas y cada una de las cosas. El Señor bendijo a José en todas y cada una de las cosas que él llevaba a cabo, y aún en medio de circunstancias terribles, nada pudo cambiar el plan que Dios tenía para José. Y eso es lo que tú tienes que tener presente a esta hora. Nada puede cambiar el plan que Dios tiene para ti, a excepción de ti. Nada más. Las circunstancias no lo van a cambiar. Pero si nosotros no creemos en el Señor, si nosotros desconfiamos de Él, no vemos su mano extendida, entonces eso sí terminará destruyendo el plan que Dios tiene para nosotros. He visto a personas que desempeñaban muy bien sus funciones dentro de la iglesia apartarse. En este momento ya no tienen nada que ver con el Señor. Y en medio de todas esas cosas, lo que esas personas están perdiendo es el plan de Dios. Al final, si esas personas no se arrepienten, morirán y no cumplirán el propósito de Dios. Y el propósito de Dios puede ser maravilloso, el propósito de Dios puede ser impresionante, pero esas mismas personas son las que detienen que Dios haga lo que Él quiere hacer sobre sus vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente a esta hora. Y es que Dios, en medio de todas las cosas, siempre llevó a José a la cima. Lo llevó a la posición más alta, lo llevó verdaderamente a convertirse en el principal administrador de todas las cosas, el mayordomo de la casa de Potifar, el primero en medio de la cárcel. Fue nombrado por el carcelero para que administrara las cosas en medio de la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo Dios con José? Preparándolo para administrar algo mucho más grande, preparándolo para tomar verdaderamente lo que se le iba a encargar en el gobierno del faraón egipcio, cuando él le iba a decir: todos hagan lo que José dice, todos hagan lo que José dice, para que nosotros podamos sobrevivir en medio de las naciones de la tierra. Y eso es lo que va a llevar entonces a que José pueda salvar a su familia, y a que José también pueda salvar al mundo entero. A que José entonces haga propicia la venida del Mesías. Imagínese donde
José no hubiese tenido la capacidad para administrar en Egipto, que la familia de Jacob no se hubiese desplazado a Egipto, tal vez ellos se hubiesen muerto de hambre y el plan de Dios con la venida del Mesías se hubiese acabado. Pero el Señor no hace nada por casualidad, sino que Él, en medio de su predestinación, todo lo tiene absolutamente claro. Y Él toma nuestras vidas para que nosotros seamos sus instrumentos y Él pueda desarrollar su plan, porque Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y nosotros tenemos que comprender eso hasta ahora, que si nosotros verdaderamente creemos que el Señor está sobre nuestras vidas, nosotros seremos prosperados en Cristo Jesús. Pero si no, veremos la derrota, el fracaso. Escuchen bien. La prueba no es una derrota, pero la manera en la que nosotros lo asumimos sí lo puede llegar a ser. Y si nosotros entonces ignoramos la presencia de Dios, nosotros seguiremos en derrota y en fracaso. Pero si nosotros asumimos de la manera correcta, nosotros seremos ascendidos por Él, como José fue ascendido en todas las cosas que realizó. Y yo quiero que finalicemos este tiempo orando y que sea el Señor dándonos la sabiduría que nosotros necesitamos para poder ejercer el cristianismo de la manera adecuada, para que nosotros creamos en lo que el Señor está haciendo en medio de nuestras vidas. Por eso, Padre, a ti presentamos nuestras vidas en esta mañana, Señor. Queremos que seas tú en medio de nuestros corazones. Queremos que seas tú en medio de nuestras vidas, Espíritu Santo, trayendo, Padre, sobre nosotros todo aquello que tú deseas, los sueños que tú nos has entregado, las promesas que tú nos has dado, sobrepasan lo que nosotros pensamos. Señor, los planes que tú nos has entregado son tan grandes que nosotros mismos no concebimos cuál es la manera en la cual tú nos llevarás a eso, pero estamos convencidos de que lo harás, porque somos hijos de Dios y nuestro Padre suplirá todas las necesidades que nosotros tengamos conforme a sus riquezas en gloria. Estamos convencidos, yo estoy convencida de que el Señor va a hacer eso sobre mi vida. Yo estoy convencida, pero nosotros necesitamos permanecer en fe, necesitamos tener esa certeza. Aunque nosotros no podamos ver, aunque nosotros no podamos palpar, aunque nosotros no podamos percibir a través de nuestros sentidos esa realidad, necesitamos creer que tú estás con nosotros en medio de todo eso que se presenta. Necesitamos, Espíritu Santo de Dios, ser espirituales y discernir tu presencia en medio de nuestras vidas. Aún en medio de la prueba tú te encuentras con nosotros y al final tú nos mostrarás cuál era el propósito que tenías con eso, Señor, con esa situación, con esa circunstancia que parece terrible, que tal vez es dolorosa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú nos haces permanecer en medio de ti, para que nosotros podamos mostrarte a ti, para que las personas que nos rodean, Señor, vean la prosperidad que tú nos has entregado, vean lo mucho que tú nos has ascendido, lo exitosos que tú nos has hecho, que nosotros hemos alcanzado a tener éxito en todos los lugares a los cuales nosotros vamos. Señor, yo lo puedo decir hoy por tu gracia, en todos los lugares a los cuales yo voy he visto tu bendición y creo verdaderamente que eso alcanza a glorificar a Cristo en medio de los lugares en los cuales yo me encuentro. Pero necesitamos tener esa certeza, necesitamos tomar la identidad que tenemos como hijos de Dios para que podamos permanecer en Él y en su preciosa y maravillosa palabra. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir tus escrituras y porque nosotros estamos aprendiendo en medio de todas las cosas que tú nos expones hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo le doy muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en este tiempo. Espero que haya sido de mucha edificación para sus vidas y que nosotros podamos entonces continuar en este estudio bíblico que nosotros comenzamos. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día.